Sin duda alguna, el desembarco de las marcas de automóviles chinas en Europa es uno de los grandes temas del momento. Hablamos aquí de BYD, de Omoda, de MG, marcas que sobre todo generan mucha controversia por su precio súper reducido en comparación con los de la competencia, ya sea esta competencia la propia europea o de otras partes del mundo, como puede ser Japón o Estados Unidos. Pero, ¿de dónde han salido estas marcas? ¿Están justificadas las críticas que reciben? Y lo que es más importante, ¿qué medidas ha decidido tomar la Unión Europea para frenar su entrada? Pues bien, esto es precisamente lo que vamos a analizar en este vídeo. Mi nombre es Mateo y te doy la bienvenida a la sala política de Political Room. Comencemos pues hablando del origen de estas marcas. En este sentido, MG pertenece a SAIC Corporation. El grupo Chery es el propietario de Omoda y BYD Auto pertenece a BYD Corporation. ¿Qué tienen en común el grupo Chery, SAIC Corporation y BYD Corporation? Pues muy sencillo, todas estas empresas que son grupos empresariales, es decir, estamos hablando de tres grupos empresariales que a su vez engloban varias marcas, tienen su origen en los años 90. Es decir, algunas puede que sean un poco anteriores a los 90, de finales de los 80, o un poco posteriores a los 90, es decir, principios de los 2000, pero todas ellas crecen en esos momentos. ¿Por qué? Porque es en el momento en el que China se abre al comercio mundial y en el que entra la inversión extranjera. Y hay un punto clave en esto. La mayoría de estos grupos empresariales, exceptuando concretamente a BYD, son grupos empresariales estatales, es decir, tienen una participación clara del Estado. Esto pasa en el caso de SAIC y en el caso de Chery. Como he dicho, en BYD en este caso sí que es una empresa 100% privada. Por otro lado, ¿qué significa esto? Que aprendieron directamente de esa inversión occidental. Y es que aquí hay otra de las claves. China, cuando dejó entrar a las marcas extranjeras, no lo hizo a cambio de nada, sino que obligó a que esas marcas tuvieran que hacerlo con colaboraciones con industrias locales. Es decir, si tú eras propietario, por ejemplo, de Peugeot y querías poner una fábrica en China, no podías poner una fábrica nada más o estrictamente nada más de Peugeot para tu beneficio, sino que de alguna manera tenías que colaborar con una marca ya establecida en China. Es aquí como empezó todo el proceso tecnológico de estas marcas. Por poneros ejemplos, SAIC Corporation firmó en 1984 con Volkswagen, de hecho fue la primera en hacerlo, pero en 1998 firmó con General Motors, es decir, SAIC lleva aprendiendo durante décadas de los dos mayores grupos empresariales de automóviles de Occidente a ambos lados del charco. Es decir, General Motors es el grupo de marcas de automóviles americanas por excelencia y Volkswagen, desde luego, de los grupos de automóviles europeos es el más exitoso. Por tanto, podemos ver que ha habido ahí un aprendizaje. Si cogemos el caso del grupo Chery, Chery, por ejemplo, empezó desde el principio comprando marcas chinas e intentando producir coches chinos en China. Y de hecho, al principio se valió incluso, como pasó en muchos casos, de algunas técnicas fraudulentas, es decir, copiaban o incluso robaban patentes. De hecho, el grupo Chery tuvo una demanda de General Motors en el año 2007 por este tipo de conductas de dudosa legalidad. Pero bueno, para que lo entendáis, el grupo Chery finalmente también acabó produciendo con europeos. Es más, desde el año 2012 firmó con Land Rover y Jaguar para producir conjuntamente vehículos en China. Si vamos al caso de BYD Auto, perteneciente a BYD Corporation, la historia es un poco diferente, pero también tiene nexos comunes. BYD empezó especializándose en la fabricación de baterías eléctricas, no necesariamente para vehículos, pero lo cierto es que fue poco a poco entrando en este campo. Y a los pocos años de crearse, BYD se creó en el año 2003, BYD Auto, empezó también a tener colaboraciones para fabricar baterías con grandes marcas. Por supuesto, Volkswagen fue de las primeras, pero luego llegaron incluso otras marcas premium como Mercedes. Es decir, podemos sacar una primera conclusión. Son marcas chinas que han nacido gracias a la apertura del comercio internacional y que han aprendido de las marcas occidentales que empezaron a invertir en China. Y no solo es que hayan aprendido, sino que al final han ido creando sus propias marcas. En este sentido, podemos decir que las marcas chinas han sido como el que sabe copiar bien. Es decir, imaginemos que estamos en una clase del colegio, ¿no? Y hay un alumno copiando a otro. Y a la vez, pongamos que hay un alumno también copiando a ese mismo compañero. Pues bien, ¿quién es el que sabe copiar mejor de los dos? Pues el que no solo se dedica a copiar exactamente lo que ha puesto el que en teoría sabe, sino que además se lo lee y mira a ver si por algún casual él sabe algo que esa persona no está poniendo bien en el examen.
Pues eso es un poco lo que ha hecho China. China empezó copiando a las marcas occidentales, en algunos casos no solo copiando, sino digamos que de manera fraudulenta, mmm, copiando cosas que no podía copiar, pero poco a poco también fue ella misma puliendo los errores que podían tener las propias marcas occidentales, lo que le llevó, como digo, a crear al final sus propias marcas de automóviles que triunfaron primero en China y luego han querido salir al mercado exterior. Y obviamente un mercado muy jugoso es el mercado europeo. ¿Por qué? Porque tú puedes vender muchos coches en otros países, pero es que en Europa además puedes vender esos coches a un cierto precio y en una moneda que cotiza al alza, lo cual desde luego ayuda a que los rendimientos económicos sean muy buenos. En este sentido podemos decir que estas marcas primero se consagraron en China y luego saltaron al extranjero. Y luego hay otro tercer punto fundamental, y es que además China tenía una política de Estado que fue clave en todo esto. Y es que, como decimos, varios de estos grupos empresariales son estatales. ¿Y qué pensó el Estado chino? Pues bien, el motor de combustión no lo dominamos, lo dominan los occidentales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Apostar por la siguiente generación de vehículos. Estamos hablando, por supuesto, de los vehículos eléctricos. Y al final la apuesta le ha salido bien. Los primeros coches eléctricos que hicieron las marcas chinas, pues como os podéis imaginar, salieron muy mal. De hecho, algunos se llegaron a retirar del propio mercado de los fallos que daban. Pero poco a poco, con la prueba y el error, al final consiguieron fabricar vehículos eléctricos de muy buena calidad y que desde luego eran mejores que los occidentales que ni siquiera se habían puesto con ello. En este sentido, de manera resumida, podemos deducir que lo que tienen en común estas marcas es, uno, son marcas que nacen de la llegada de la inversión extranjera y de la apertura al comercio internacional. Dos, muchas de ellas son marcas estatales y que por tanto están influenciadas tanto por la financiación como por las políticas del Estado. Tres, son marcas que aprendieron de los occidentales y mejoraron sus productos. Y cuatro, son marcas que apostaron por la revolución o por una de las revoluciones del automóvil, que ya no es una revolución porque la tenemos aquí. Hablamos aquí del motor eléctrico y en general de los coches eléctricos. Bien, dicho esto, ¿de dónde se origina ese precio tan barato? ¿Realmente están bien articuladas las críticas que sufren las marcas chinas? Pues bien, lo vamos a analizar ahora mismo. La automovilística Chery ha anunciado oficialmente que se instalará allí. Ha llegado a un acuerdo con la española Hebron Motors para producir sus vehículos eléctricos en la planta que Nissan dejó vacía en la zona franca a finales de 2021. Desde luego, el precio tan competitivo de las marcas de vehículos chinas lo podemos atribuir a diferentes factores. Yo voy a nombrar los principales. En primer lugar, la mano de obra. Es conocido por todos que el chino trabaja más barato que el europeo y, vamos, también más barato que muchos que no sean europeos. Es decir, al final lo hace por un precio menor, durante jornadas más largas y de hecho durante días que en otras partes del globo ni siquiera se puede trabajar porque por ley es obligatorio que haya un festivo. En este sentido, también otro segundo punto a destacar es que en China está concentrado todo. Es decir, tienes las tierras raras que producen los materiales, que luego hacen los componentes y que finalmente ensamblas para hacer en este caso tu vehículo. Y lo tienes todo en China, no necesitas irte a ninguna otra parte. En tercer lugar tenemos el tema medioambiental, y es que en China las leyes y sobre todo los trámites burocráticos relacionados con el medio ambiente son prácticamente inexistentes, o desde luego tienen un peso mucho menor que en Europa, donde hay una serie de leyes muy difíciles. Y no estamos hablando ya solo de un tema de dinero, sino de un tema burocrático. Al final, rellenar ciertos papeles, obtener ciertos permisos te lleva tiempo y el tiempo es dinero. Y por último, acudimos al dumping fiscal, es decir, a la financiación estatal que pueden tener estas marcas y que es lo que ha dicho la Comisión Europea que existe en los grupos que ha podido examinar. Y bueno, esto es una práctica que conocemos todos y básicamente consiste en que tú vendes por debajo del precio de producción gracias a la financiación estatal con el objetivo de acabar con la competencia y una vez que has acabado con esta, pues ya puedes volver a subir los precios y te has hecho con el mercado. Este punto, desde luego, es el que genera más fricción y el que ha motivado las sanciones que explicaremos a continuación. Con todo, quiero destacar los diferentes factores que hemos ido analizando hasta este momento. Es decir, aparte del dumping tenemos esa mano de obra, tenemos ese tema medioambiental, tenemos esas sinergias positivas que se han generado en China al tener toda la producción y todas las posibilidades concentradas en un mismo sitio. Es decir, aunque el dumping fiscal exista, y desde luego sea una práctica desleal, de competencia desleal, no podemos negar que todo lo otro también tiene mucha importancia y habría que analizarlo también antes de emitir un juicio de valor. Pero bueno, no nos adelantemos, vayamos al siguiente punto del vídeo.
¿Cuáles han sido las medidas europeas y sobre todo qué ha motivado estas medidas? ¿Por qué se han tomado estas medidas? La motivación de las medidas tomadas por las instituciones europeas vienen básicamente por dos vías. Uno, el dumping fiscal y dos, el tema medioambiental. Empecemos por este último, que es en el que además creo que la Unión Europea tiene más razón o actúa con más sentido. Y es que hasta ahora las etiquetas medioambientales dependen de las características finales del vehículo una vez terminado. Es decir, te dan una etiqueta mejor o peor conforme a las características de tu vehículo. Ahora bien, no tienen en cuenta la contaminación en la cadena de producción, de tal manera que si yo produzco mi coche en China contaminando a diestro y siniestro, obtengo la misma etiqueta que si produzco en Europa, porque el producto final puede tener las mismas características. Esto desde luego era un sinsentido, porque si al final el objetivo de las medidas europeas era reducir la contaminación, da igual donde se contamine, es decir, da igual si se contamina en Europa o fuera de ella. Por tanto, las medidas tomadas en este sentido por la Unión Europea para ir cambiando esa legislación en materia medioambiental y hacer que se tenga en cuenta la contaminación en la cadena de producción creo que tienen sentido. No digo que vayan a ser positivas para Europa, pero desde luego tienen sentido con lo que se ha venido haciendo. Porque además pensemos que si esto siguiera por este camino, al final todas las marcas europeas abandonarían Europa, porque entenderían que es más sencillo producir fuera de ella y al final obtener exactamente el mismo beneficio, ahorrándote todo el coste burocrático de tener que obtener los permisos que ya hemos mencionado que son tediosos. Ahora bien, hablemos del dumping fiscal. Básicamente, la primera diferencia que sustenta el dumping fiscal y que lo motiva a ojos de la Unión Europea es la estatalización que existe en China. Es decir, en China abunda la empresa estatal o con participación estatal, mientras que en Europa esto no suele pasar. Es al revés, existe la empresa privada que por tanto no recibe financiación directa del Estado. Esto es cierto en gran medida, ya que aunque en Europa existen empresas con participación estatal, concretamente el grupo Renault y el grupo Volkswagen, en general suelen ser empresas privadas. Esto no significa que la Unión Europea no haya financiado a sus propias empresas o grupos empresariales, pero sí que es verdad que al ser empresas privadas esto se ha tenido que hacer con subvenciones públicas y abiertas. Por ejemplo, se suele poner como ejemplo de financiación el plan PIBE, ¿no? Los europeos también se han financiado a ellos mismos, sí, pero al plan PIBE también pudieron acceder las marcas que no eran europeas pero que estaban en el mercado europeo, como por ejemplo todas las del grupo Toyota. Es decir, hay una diferencia tanto en el nivel de estatalización de las marcas chinas como en el acceso a las subvenciones que han podido dar las instituciones europeas, que unas han sido públicas para todos, aunque los principales beneficiados han sido las propias marcas europeas, mientras que otras han ido directamente a las marcas chinas, pues porque al final eran propiedad del Estado. Ahora bien, ¿es esta financiación tan significativa como para decir que existe un dumping fiscal? Pues bueno, esto ya es un debate mucho más abierto y de arenas movedizas, porque lo cierto es que todos esos factores que hemos nombrado aparte del dumping fiscal, es decir, la mano de obra barata, el tenerlo todo concentrado en un mismo sitio, la legislación medioambiental, pueden ser tanto o más importantes que el dumping fiscal, que puede ser simplemente la puntilla. Y es que además también tenemos que hablar de ese proceso tecnológico. ¿Cuánto hace que Europa no lidera una revolución tecnológica? Yo creo que desde el 3G de la telefonía móvil, que fue ya hace 20 años, Europa no ha liderado nada. ¿Por qué las empresas chinas lideran los coches eléctricos y las europeas no? Además de que hay otro punto fundamental, y es que dentro de la propia Europa existe, digamos, de alguna manera una tensión, dos corrientes diferentes de pensamiento. Y es que las marcas alemanas, es decir, el grupo Volkswagen, BMW y Mercedes, llevan establecidas en China desde hace mucho tiempo. Fueron pioneras en ello y de esa manera también han conseguido vender y producir mucho en China. Porque además el consumidor chino, como pasa en otras partes del mundo, considera el coche alemán un coche de calidad superior. Sin embargo, los otros grandes grupos de automóviles europeos, es decir, el grupo Renault y el grupo Stellantis, francés y holandés, no han conseguido tener ese impacto ni establecerse en China. Primero porque no se lanzaron al mercado chino con la suficiente rapidez, o desde luego no lo hicieron tan rápido como lo hizo su homólogo alemán, y además porque sus marcas no tienen ese prestigio, lo que también pasa en otras partes. Es decir, al final un Mercedes es un Mercedes, mientras que un Citroën o un Peugeot pueden ser buenos vehículos, pero no tienen ese aura de coche alemán, coche de primera calidad.
Claro, esto ha provocado que las marcas alemanas no se vean nada beneficiados por el inicio de una guerra arancelaria. Es decir, todo lo contrario, buscan de alguna manera reducir todo lo posible las tensiones, porque ellos venden y producen mucho en China, además de que precisamente como sus marcas tienen esa graduación premium, no se ven tan amenazadas por la entrada de los chinos. Es decir, al final una persona que tiene dinero no se va a comprar un MG o un BYD, se va a comprar un Mercedes o un BMW. Incluso Volkswagen, digamos que está en un escalón intermedio. No se le percibe como un Mercedes, pero tampoco es lo mismo que comprarte un Citroën. Es decir, Volkswagen de alguna manera es un paso más arriba. Sin embargo, Stellantis y Renault, que tienen pues marcas como Renault, como Citroën, como Peugeot, sí que tienen un problema, porque al final, si tienes que elegir entre un MG de 15.000 euros o un Citroën de 30.000 o un Peugeot de 30.000, pues lo cierto es que probablemente por una diferencia de 15.000 euros prefieras el MG porque no percibes que por esa cantidad de dinero te vayan a dar un coche mucho mejor. De tal manera que de esta forma las marcas, digamos, en este caso del grupo holandés y francés, del grupo Stellantis y del grupo Renault, estarían más interesados en que se tomen esas medidas que las marcas alemanas, que precisamente sacan un gran beneficio del gigante asiático. Por tanto, tenemos ahí ese conflicto que desde luego configurará el futuro también de la industria europea. En cualquier caso, lo que sí que ha decidido la Comisión es establecer unos nuevos aranceles. Hasta ahora estaban en un 10% y ahora se van a modular conforme a las diferentes marcas. Es decir, el arancel de MG va a ser mucho más alto que, por ejemplo, el de BYD. Y esto va a venir determinado por una serie de medidas dentro de la Comisión. Estas medidas aún tienen que ser negociadas, es decir, no está todo firmado, aunque sí que desde luego está muy avanzado porque ahora viene el punto final y es la negociación con China. Dependiendo de cómo se negocie al final y cómo termine todo esto, desde luego habrá una respuesta que irá directa al corazón alemán, que ya está teniendo muchos problemas a nivel económico debido precisamente al aumento del precio de los combustibles fruto de la guerra de Ucrania. A modo de resumen, y ya un poco desde mi opinión personal, creo poder decir que si bien puede haber indicios claros de en efecto un dumping fiscal, es decir, de una financiación directa estatal del Estado chino hacia sus marcas, no considero que esto sea el problema real. Creo que es la punta del iceberg y que todo lo que ha quedado bajo el agua es lo que se ha ido acumulando durante décadas. Es decir, hemos perdido nuestra industria, no hemos sabido liderar los nuevos procesos tecnológicos ni siquiera en un sector que dominábamos ampliamente hace 20 años como es el automovilístico. Y sin embargo, ahora necesitamos que sean las marcas chinas las que nos produzcan nuestras propias baterías eléctricas. Es decir, ¿cómo hemos llegado a este punto? No es solo por el dumping fiscal. Yo creo que hay otras razones que deberíamos analizar y que están muy enraizadas en nuestra manera de vivir y en nuestra propia política. En este sentido, considero que los chinos simplemente están haciendo lo que en otras partes del mundo y en otros momentos históricos se ha hecho, que es copiar, aprender, mejorar y en último caso, pues avanzar y por supuesto comerte el trozo de pastel que antes tenía otro. Por último, me gustaría destacar que hay una marca de coches que sí que tiene unos precios tan competitivos como los de la propia MG. Y estoy hablando en este caso de Dacia. Y es que Dacia ahora mismo tiene un precio muy similar al de las marcas chinas más baratas. ¿Cómo lo hace esa marca europea para producir tan barato? ¿Existe tanta diferencia entre un Dacia y, por ejemplo, un Peugeot o un Citroën que justifique, pues eso, 10.000 euros de diferencia en la cuantía? Yo creo que habría que replanteárselo. Aunque desde luego las medidas ya están en marcha y ahora habrá que esperar. Pero es vuestro turno. ¿Qué pensáis de todo esto? ¿Cómo acabará esta historia? ¿Ayudarán los aranceles a la industria europea? ¿Simplemente serán una piedra más en el camino que precisamente catapultará una guerra comercial entre China y Europa que será muy perjudicial para Europa o más para China o para ambos? En cualquier caso, ¿qué pensáis del futuro de las marcas de automóvil europeas? ¿Creéis que acabarán desapareciendo con el paso de los años? ¿Creéis que incluso las marcas premium se verán amenazadas? Y sobre todo, ¿veis que las instituciones europeas tengan una capacidad de reacción ante esta nueva competencia? ¿Creéis que podrán ayudar a sus propias marcas a salir adelante más allá de los aranceles? Os leemos en comentarios. Nada más deciros, como siempre, que este canal de YouTube pertenece a un periódico digital de Political Run, en el que tenéis contenido exclusivo por solo 9,99 euros. Yo recientemente estuve junto con otro compañero del periódico en IFEMA, en el Salón del Automóvil de Madrid, y hicimos un artículo sobre ello,
que os lo dejaré en la descripción, y deciros que iremos tratando más este tema a fondo porque nos parece interesante y porque creemos que además podemos aportar sobre ello y que, bueno, en definitiva está en juego el futuro de Europa. Dicho esto, pues nada más, deciros que os suscribáis, que me deis like y nos vemos en el próximo vídeo.